Buenas, mi nombre es Juliana Puey y junto con mi compañero Jesús Rocha les vamos a hablar sobre los antiinflamatorios. La inflamación es una respuesta inmunológica de nuestro organismo a un estímulo dañado, ya sea por una infección o una lesión. Dentro de los grupos de antiinflamatorios encontramos los esteroideos y los no esteroideos. En este caso les hablaré de los esteroideos. Estas son una variedad de hormonas del grupo de los esteroides que se producen a partir de las glándulas adrenales y se clasifican según su zona de producción. En la zona glomerular encontramos los mineralocorticoides, estos se metabolizan su metabolismo es hidroeléctrico y facilitan la retención de agua y sodio y la excreción de potasio. En la zona fasciculada encontramos los glucocorticoides que se metabolizan en hidratos de carbono y facilitan la gluconeogénesis. Y en la zona reticulada encontramos los andrógenos que son hormonas sexuales, los estrógenos y la testosterona. La utilización de estos fármacos se deben a su potente acción antiinflamatoria, antialérgica y inmunosupresora. El mecanismo de acción de los AIES o los corticoides encontramos que es el glucocorticoide ligados a proteínas ligadoras de glucocorticoides penetran a la célula por medio de una difusión pasiva. Esto es gracias a su capacidad lipofílica. Luego las proteínas se unen a un receptor específico que está ubicado en el citoplasma, en este caso el receptor de glucocorticoides. Eh, Continuamente en el núcleo se dimeriza, después se trasloca en el núcleo donde ejercen su acción sobre el ADN. Luego se unen al ADN en secuencias específicas de bases denominadas elementos de respuesta de los glucocorticoides. Esto se produce gracias a la especificidad de inducción y represión de la transcripción de ciertos genes por los glucocorticoides. En la inducción, acá se da la formación del ARN. Este activa la síntesis y liberación de proteínas específicas y esta cuya acción ayuda a los efectos de los corticoides. En la represión encontramos que esta es dada por los glucocorticoides y dan lugar a la inhibición de múltiples genes inflamatorios, entre ellos los que codifican. Aquí encontramos las citocinas y las colagenasas y las estromelicinas. Las citocinas son moléculas que están presentes en la inmunización y en la inflamación. Las, cate, las colagenasas son enzimas que ayudan en la destrucción del tejido dañado. Y las esteromicinas son las que destruyen destrucción celular. Dentro de esta acción ocurre debido a la inhibición específica que ejercen los receptores activados por los glucocorticoides sobre los factores reguladores de la transcripción que son el factor nuclear kappa B. Encontramos el AP1 que es la proteína activadora y estos dos regulan la expresión de los genes inflamatorios. Además, los glucocorticoides influyen en la formación de proteínas de antiinflamatorios como lo son la lipocortina 1, la interleucina 10 y los antagonistas de la interleucina 1. Dentro de los antiinflamatorios esteroideos encontramos los corticoides de baja potencia, de moderada potencia y de alta potencia. Dentro de la de baja potencia encontramos la hidrocortisona y la cortisona. Estos se utilizan para las inflamaciones cutáneas, perdón, y ayudan en la dermatitis y la picadura de insectos. En los de moderada potencia encontramos la prednisolona, la prednisona y la metilprednisona. Estos se usan en condiciones inflamatorias, en el asma y reacciones alérgicas. En la metilprednisolona se usa también para tratar inflamaciones agudas e enfermedades autoinmunes. En los de alta potencia encontramos la dexametasona y la betametasona que vendrían siendo para inflamaciones graves, reacciones alérgicas graves y también para enfermedades cutáneas e inflamaciones graves.
Bueno, siguiendo con la intervención, yo ahora le voy a hablar de los antiinflamatorios no esteroideos, más conocidos como AINE. Este es un grupo de fármacos que también se utilizan para tratar el dolor, la inflamación y la fiebre en pacientes o en la comunidad en general. Estos se caracterizan porque no tienen corticoides y son de origen sintético. El primero que se sintetizó como tal fue la aspirina y actualmente son los más utilizados. Ellos se clasifican según su estructura química. De entre ellos encontramos los salicilatos o el más común o más conocido ácido acetilsalicílico o el ASA, que actúa como analgésico, antipirético y antiinflamatorio. También están las pirazolonas, que la más conocida es la dipirona o metamizol, que es ampliamente utilizada para dolores crónicos como la de la artritis. También está el aril propiónicos, que estos son los más comunes o más conocidos por la comunidad. Entre ellos están el ibuprofeno, el naproxeno, ketoprofeno, entre otros. Estos son utilizados en enfermedades inflamatorias crónicas. También está el Losicam y sus análogos. Entre ellos se encuentra el piroxicam, que son ampliamente utilizados en el dolor e inflamación de los pacientes, que se presentan en los pacientes, perdón. También están los fenomatos, que también tienen la misma función farmacológica que los salicilatos, tienen función antiinflamatoria, antipirética y analgésica. Y por último encontramos los inhibidores selectivos de la COX-2. Entre ellos está el celecoxib y el etericoxib. Antes de hablar como tal de lleno al mecanismo de acción de los AINE, tenemos que tener en claro que en nuestro organismo se encuentra una enzima que se llama ciclooxigenasa. Esta se divide en dos tipos, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 es de tipo basal, es decir, siempre va a estar presente en todas las células de nuestro organismo. En cambio, la COX-2 va a ser inducida cuando se produzca ya sea un dolor, una lesión o una inflamación como tal. O sea, no siempre está presente, sino que está inducida. Vea. Estas ciclooxigenasa 1 y el ciclooxigenasa 2 ayudan a la síntesis de las prostaglandinas eh, a partir del ácido araquidónico. Cuando se generan prostaglandinas eh, por la COX-1, el organismo va a tener, las prostaglandinas van a tener funciones en nuestro organismo como las que son de protección gástrica en el estómago. Actúan también en la coagulación de la sangre, en la vasodilatación, broncodilatación y ayudan a mantener la función renal. En cambio, la COX-2 solamente cuando hay prostaglandina influenciada o generada por la COX-2, vamos a tener sensación de dolor, inflamación y fiebre, porque estas solo se presentan cuando como tal hay una lesión o un trauma. Bueno, el mecanismo de acción como tal de los AINES es inhibir o bloquear, sí, o bloquear tanto la ciclooxigenasa 1 como la ciclooxigenasa 2 para que no se formen las prostaglandinas, ya sea selectiva o no selectivamente. Eh, cuando es de manera no selectiva, se bloquean ambas ciclooxigenasas, no se producen prostaglandinas y por ende se va a aliviar la sensación de dolor, inflamación y fiebre, pero también va a disminuir de pronto la protección gástrica, de pronto también se va a ver un poco afectada la coagulación, la vasodilatación y la función renal también como que van a cambiar un poco. En cambio, si se bloquea solamente la COX-2, perdón, se va también a aliviar el dolor, la inflamación y la fiebre, y las prostaglandinas van a seguir haciendo sus funciones normal porque la ciclooxigenasa 1 va a seguir generando prostaglandina y que tienen funciones ya sea protección gástrica y todo eso, y no se van a ver alteradas. Entonces, como que entre los AINES más importantes serían los que son selectivos, es decir, que solo atacan
donde se produce el dolor, inflamación y la fiebre, y no se mete con las otras funciones que cumplen las prostaglandinas en nuestro organismo como tal. Aquí yo les trajo un ejemplo que es con la aspirina. Aquí vemos la aspirina se une con la COS-1 con la o con la COS-2, con cualquiera perdón, se une tanto con la COS-1 y la COS-2 porque este no es selectivo, la aspirina no es selectivo, inhibe tanto a la COS-1 como a la COS-2. El grupo acetilo, lo que se va a producir aquí es una acetilación irreversible por el grupo acetilo que tiene la aspirina, formándose salicilato más la COS-1 y COS-2 unidas con el grupo acetilo, y este es el que va a inactivar como tal a la COS-1 y COS-2. El que va a tener el efecto farmacológico va a ser el salicilato, ¿sabes? Va a brindar, va a ayudar a aliviar el dolor, la inflamación y la fiebre, pero también va a alterar un poco las funciones que tienen las prostaglandinas en las otras partes de nuestro organismo, es decir, en la protección gástrica, en la vasodilatación y también en la función renal. Y eso era todo. Muchas gracias.